El surrealismo en la última niebla de María Luisa Bombal. Presentación por Isen. Introducción. El surrealismo, un movimiento artístico y literario del siglo XX, se caracteriza por su exploración de lo irracional, lo onírico y lo subconsciente. En la literatura, el surrealismo desafía las convenciones narrativas tradicionales, sumergiendo al lector en mundos donde los sueños y la realidad se entrelazan. La última niebla, escrita por María Luisa Bombal, es una obra precursora del surrealismo en América Latina que utiliza elementos surrealistas para explorar la psicología humana y la liberación de las restricciones sociales. A lo largo de esta presentación, exploraremos cómo Bombal incorpora elementos surrealistas en su obra y cómo estos elementos enriquecen nuestra comprensión de la relación entre sueño y realidad, la importancia de la imaginación y el surrealismo, el papel de los episodios de epifanía, el contraste entre personajes y la influencia del tiempo y la memoria. El surrealismo en la literatura. El surrealismo como movimiento literario busca representar lo ilógico y lo irracional a través de la escritura. Surrealistas notables como André Breton y Salvador Dalí exploraron los sueños, el inconsciente y la realidad a través de sus obras. El surrealismo en la literatura a menudo desafía las normas narrativas convencionales, invitando al lector a cuestionar la realidad y sumergirse en el mundo de los sueños. La última niebla. Como obra precursora. La última niebla. Escrita en 1934 por la autora chilena María Luisa Bombal, se destaca como una de las obras precursoras del surrealismo en América Latina. La novela desafía las estructuras narrativas tradicionales al explorar la mente de su protagonista, una mujer atrapada en un matrimonio monótono. A través de elementos surrealistas, Bombal transporta a los lectores a un mundo donde los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujan. La relación entre sueño y realidad. En La última niebla, la protagonista experimenta una dualidad constante entre el mundo de sueños y la realidad. La niebla, omnipresente en la narrativa, simboliza la confusión entre estos dos estados. El uso de elementos surrealistas como la niebla actúa como un puente entre la mente subconsciente y la realidad consciente de la protagonista. La niebla, que tanto enmascara como revela, se convierte en el símbolo de la lucha interna de la protagonista por encontrar claridad en medio de la ambigüedad. La importancia de la imaginación y el surrealismo. La protagonista recurre a su imaginación como un medio de escape de la monotonía de su vida. Los elementos surrealistas como la niebla, el estanque y el bosque crean un mundo alternativo donde sus deseos reprimidos y pensamientos más profundos encuentran expresión. En este espacio surrealista, la protagonista es libre de explorar su propia identidad y confrontar sus deseos ocultos. El amor y el deseo influyen en su percepción de la realidad, difuminando aún más la línea entre lo que es y lo que podría ser. Bombal utiliza el surrealismo para sumergir a los lectores en la psicología interna de la protagonista, permitiendo una exploración profunda de sus deseos y emociones. El papel de los episodios de epifanía. En La última niebla, las epifanías marcan momentos clave de transformación y revelación. Estas experiencias sensoriales intensas enriquecen la realidad onírica de la protagonista. Las epifanías conectan el presente con el pasado y el futuro, creando un entrelazamiento de experiencias y emociones. A través de estas epifanías, Bombal desafía la linealidad del tiempo y ofrece a la protagonista momentos de claridad en medio de su confusión emocional. El contraste entre el amante imaginario y Daniel. El amante imaginario de la protagonista representa la pasión y el erotismo, la liberación del deseo. Daniel, su esposo, representa la realidad convencional y monótona. La ambigüedad y el conflicto surgen al tener que elegir entre el mundo del deseo y la rutina. La elección entre estos dos polos emocionales refleja la complejidad de la protagonista y su búsqueda de autenticidad. La influencia del tiempo y la memoria. En La última niebla, el tiempo psicológico de los sueños contrasta con el tiempo cronológico. La memoria es esencial para mantener la presencia del amante imaginario en la mente de la protagonista. A medida que pasa el tiempo, la protagonista enfrenta el desafío de mantener la continuidad y la ilusión de su mundo surrealista. El paso del tiempo desafía la trascendencia y lleva a la protagonista a confrontar la vejez y la realidad. El desvanecimiento de la trascendencia. La protagonista enfrenta la pérdida de la trascendencia y la ilusión a lo largo de la narrativa.
El mundo surrealista se desvanece gradualmente y es reemplazado por la niebla y la monotonía. La protagonista queda atrapada en la realidad y la falta de sentido. Su búsqueda de significado y autenticidad se ve amenazada por la pérdida de su mundo de sueños y deseos. Pérdida de la continuidad del sueño. La protagonista experimenta dificultades para mantener la continuidad de sus sueños y recuerdos de su amante imaginario. La memoria, que solía ser el mecanismo para recrear la presencia del amante, falla en mantener el hilo de continuidad, lo que lleva a su sensación de pérdida. Indicios de choque con la realidad. Los indicios de choque con la realidad comienzan a manifestarse. La protagonista se da cuenta de que su memoria no siempre puede recrear la imagen deseada y empieza a enfrentarse a la ambigüedad y la confusión de su situación. Dudas y temores. La protagonista comienza a experimentar dudas y temores acerca de la autenticidad de su relación con su amante imaginario. Se siente alienada por su relación aparentemente infiel con Daniel y empieza a cuestionar la sinceridad de sus propios sentimientos. Conexión con Daniel. Aunque la protagonista no considera infidelidad su relación con Daniel, el incidente con él la hace consciente de la ambigüedad de su situación. A pesar de encontrar consuelo en su impotencia sexual, la realidad de su relación con Daniel la aleja del mundo de la pasión y el sueño. Pérdida de la ilusión. La protagonista se enfrenta al dilema de si debería olvidar sus sueños y vivir en la realidad, o aferrarse a la ilusión de su amante imaginario. La pérdida de su amante imaginario, junto con la incertidumbre acerca de su relación con Daniel, la lleva a cuestionar su propia identidad y felicidad. Retorno al mundo racional. La protagonista se encuentra nuevamente confrontada con el mundo racional y lógico. La duda y el temor la alejan del mundo creativo de la imaginación y la llevan a replantear su situación. El choque entre su mundo de sueños y el mundo de la realidad se vuelve más pronunciado. Desvanecimiento de la ilusión. La protagonista reconoce la pérdida de las fuerzas que generaron su escape hacia el mundo del sueño. Su relación con Regina y el poder inspirador de su amante imaginario desaparecen de su vida, dejándola sin las influencias que la habían mantenido en el nivel suprarreal. Conclusión. La obra, La última niebla, de María Luisa Bombal es un ejemplo temprano del surrealismo en la literatura latinoamericana. Exploramos cómo la autora utiliza elementos surrealistas para profundizar en la psicología de la protagonista. La dualidad entre sueño y realidad, la importancia de la imaginación y la pérdida de la ilusión son temas centrales en la obra. La protagonista experimenta una evolución emocional a medida que confronta su mundo de sueños y regresa a la realidad. En última instancia, podemos destacar cómo La última niebla es una obra rica en elementos surrealistas que enriquecen nuestra comprensión de la psicología humana y la lucha por la autenticidad en medio de las restricciones sociales. Esta obra sigue siendo un hito en la literatura surrealista de América Latina.